Hola a todos y a todas, me llamo Diana Díaz y soy profesora de la Universidad de Oviedo en Musicología y en Educación Musical. Este vídeo lo dedicaremos a estrategias y recursos que nos pueden ayudar a implementar la metodología del aprendizaje cooperativo en contextos de enseñanza híbrida o no presencial. El cierre de las aulas debido a la pandemia supuso un parón en la implementación de algunas metodologías activas e inclusivas en los centros de enseñanza, que ahora ya estamos recuperando con la vuelta a la presencialidad. Pero según la experiencia vivida, lo hacemos con otra conciencia para aprovechar las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales con el propósito de reforzar, prolongar la implementación de metodologías como el aprendizaje cooperativo fuera también del aula. Estas cuestiones conectan así con las líneas del proyecto europeo al que nos adscribimos, Open Innovative Resources for High Quality Inclusive Digital Higher Education. Espero que este vídeo resulte de utilidad pensando en adaptar el trabajo no presencial del alumnado en equipo, por ejemplo, en asignaturas con una carga importante de horas de trabajo no presencial, como en el caso de la universidad, o asignaturas limitadas en horas presenciales, como puede ser la educación artística y la educación musical en otros niveles educativos. Según todo esto, el vídeo lo estructuraremos en dos partes. Primero, un breve marco teórico que utilizaremos como base para la adaptación de propuestas y la posterior selección de herramientas que faciliten el trabajo cooperativo fuera del aula. En la segunda parte del vídeo realizaremos sugerencias para la realización de actividades cooperativas fuera del aula, considerando herramientas para apoyar el trabajo que también podremos emplear en educación musical. Para la implementación del aprendizaje cooperativo de una manera estructurada, proponemos en este vídeo el manual que publicó Pirámide en 2017 por iniciativa de la Asociación Enseñanza Cooperativa Asturias, entidad que actualmente presido como parte de la directiva. Entre los objetivos de la asociación se encuentra la formación y asesoramiento del profesorado y la investigación educativa en relación a esta metodología activa. Por supuesto, existen otras publicaciones de autores de interés. Entre ellas podríamos recomendar una de las últimas publicaciones de María José Díaz Aguado y otros autores imprescindibles en el tema en España como Torrego, la revisión crítica que vemos que realizó Vejero en la misma editorial Pirámide y también otros autores que son también imprescindibles en el manual citado de González, Iglesias y Fernández Río, como son Puyolás, Kagan o los hermanos Johnson. Pero, ¿en qué consiste el aprendizaje cooperativo? Si seguimos a los hermanos Johnson y Holubeck, lo definiremos como el uso didáctico de grupos reducidos en los cuales las alumnas y alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de todas las personas que forman parte de su equipo. Para ello, sabemos que el aprendizaje cooperativo implica el trabajo en equipos heterogéneos del alumnado para favorecer el aprendizaje participativo, inclusivo y autónomo de los estudiantes. Porque, como dijo Paulo Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. De este modo, es necesario que el alumnado valore positivamente la diversidad. La diversidad como algo enriquecedor en el seno del equipo, con miembros de distintas características personales, distintas habilidades y rendimiento académico, que van a trabajar juntos mientras se apoyan, cooperando y llegan a acuerdos para lograr objetivos comunes. En esto último se basa una de las características principales del aprendizaje en equipo, que es la interdependencia positiva, en tanto que el éxito de cada miembro de un mismo equipo depende de que los demás compañeros y compañeras alcancen también sus objetivos. Esto es la vinculación positiva entre todos los miembros del equipo. Con ello,
No hay que olvidar que la responsabilidad individual es otra de las características fundamentales del aprendizaje cooperativo, pues cada miembro tiene que asumir también la responsabilidad de alcanzar sus propios objetivos. Con lo dicho, a través del trabajo cooperativo, promovemos situaciones de conocimiento compartido, que se construye a través de la interacción del alumnado en un ambiente favorable que va a propiciar el equipo. Claro que aquí tenemos quizá el mayor reto para asegurar la cooperación del alumnado durante el aprendizaje. Me refiero a la interacción del alumnado fuera del aula, ya que cabe insistir en la necesidad de conectar de manera sincrónica con el equipo, además de mantener un contacto cara a cara utilizando dispositivos digitales. Pero en algunos momentos podemos no descartar la asincronía en algunas actividades en las que, sin embargo, podamos mantener el ritmo grupal de aprendizaje si cuidamos los tiempos y la utilización de distintos canales de comunicación entre el alumnado y entre el alumnado y el profesor durante la realización de tareas. Pero antes de esto, habría que pensar en algo. ¿Los alumnos y alumnas saben y pueden trabajar en equipo? Porque no nacemos sabiendo trabajar con los demás. Incluso podemos arrastrar ciertos hábitos de un sistema de enseñanza individualista y competitivo que no favorece la cooperación. Por eso primero es importante detenerse en las habilidades sociales, comunicativas y cooperativas del alumnado a través de dinámicas de cohesión grupal del alumnado, porque el aprendizaje cooperativo contribuye a desarrollar capacidades y potencialidades intelectuales que requieren de la interacción entre personas. Argumentar, replicar, sintetizar. Esto para formar a un alumnado competente que adquiera saberes teóricos, prácticos, habilidades y valores para vivir en su contexto social. Así, las dinámicas de cohesión de grupo forman parte de la primera fase para la implementación del aprendizaje cooperativo, como proponen Iglesias, González y Fernández Río, y están orientadas, como vemos, a favorecer la interrelación, el conocimiento mutuo, la participación, empatía, autoestima y la confianza del alumnado. También fomentar el consenso en la toma de decisiones, por ejemplo, en dinámicas, por parejas o en pequeño grupo. Ello mientras que podemos ya trabajar contenidos curriculares en esta fase. Y también debemos de asegurar la inclusión ya de todo el alumnado. En este punto tendremos que cuidar el acceso a las herramientas y recursos que propongamos, teniendo en cuenta las necesidades educativas del alumnado, pero también sus posibilidades de uso de medios tecnológicos o la brecha digital, que ya sabemos que supuso problemas importantes durante el confinamiento en pandemia. En esta primera fase para la implementación de esta metodología, el alumnado además ha de querer trabajar cooperativamente. Por ello, debemos mostrarle las ventajas de trabajar en equipo. Así, la primera fase también incluye dinámicas de sensibilización hacia la importancia y conveniencia del trabajo en equipo. Tengamos en cuenta que la realización de esta primera fase puede aportar al docente mucha información sobre el alumnado, mientras se mejora el clima entre el alumnado, lo cual será fundamental además para la fase siguiente. Así, la segunda fase se inicia con la formación y organización de los equipos estables de trabajo. Se recomienda que estos equipos base sean de 4 integrantes y heterogéneos, esto es, compuestos por alumnos y alumnas con distinto nivel de rendimiento académico, distintas características personales, distintas necesidades o si tienen o no estudios musicales específicos en el caso del aula de música. En cada equipo
Los estudiantes tendrán cada uno, cada una, un rol o cargo con sus funciones, que será rotatorio en el tiempo, para que todos los miembros del equipo pasen por todos los cargos. Y si algún alumno o alumna necesitase apoyo para sus funciones, tendrá la ayuda de sus compañeros. En este punto convendría tener en cuenta en las funciones necesidades que pudieran surgir del uso de herramientas digitales y entornos, por ejemplo, híbridos de aprendizaje, para el buen funcionamiento del equipo. Al igual que asegurarse de la participación de todo el alumnado o transmitir al profesorado necesidades derivadas de la conectividad o el acceso a los recursos buscando diferentes canales de comunicación. En esta fase también hemos de comunicar al alumnado los criterios y metodología de evaluación para implicarles también en la misma. Cabría utilizar la técnica del portfolio digital, como sugieren los hermanos Johnson, pero más a la manera de un cuaderno de equipo o una herramienta que también ayudase a gestionar el funcionamiento del equipo, recogiendo así el nombre distintivo del equipo como elementos que darán unidad al equipo, sus objetivos comunes, la organización interna de grupo, diarios de sesiones, tareas realizadas con las aportaciones individuales y de equipo, también las normas o pautas para una aula cooperativa que debe asumir en consenso todo el alumnado y los instrumentos de la autoevaluación individual y grupal del alumnado. Para este webfolio educativo, el alumnado podría utilizar plataformas que permitiesen a los miembros de los equipos compartir y editar entradas, actividades e información en distintos formatos y también facilitando el acceso a las familias. Para ello, podríamos utilizar herramientas como EduBlogs o EduClipper, que permite también incluir las herramientas de Google Drive o, en el caso de Microsoft, el OneNote. En la segunda fase, enseñaremos al alumno a trabajar en equipo. ¿Y cómo lo haremos? Pues diseñaremos situaciones que permitan aprender a cooperar al alumnado. Porque, siguiendo a Pere Pujolàs, entendemos el aprendizaje cooperativo como una metodología y también como un contenido a enseñar. En este sentido, las herramientas digitales también deben ayudarnos a proponer actividades que desarrollen destrezas cooperativas con la creación de un ambiente positivo que promueva el aprendizaje a través de la ayuda y el apoyo mutuo, que facilite el procesamiento interindividual de la información mediante el diálogo, aclaraciones, el compartir ideas e interpretaciones. En suma, lo que implica la interacción del alumnado, lo que le ayudará a construir aprendizajes significativos, mejorando también el rendimiento académico. Para ello, en la segunda fase, utilizaremos técnicas simples o estructuras cooperativas simples que ayudan a generar prácticas cooperativas dentro del equipo. Y si es necesario, continuaremos desarrollando actividades de cohesión y habilidades sociales que faciliten una mejora para el trabajo en equipo. Ya en la tercera fase, cuando el alumnado ya puede trabajar en equipo, esas estructuras pueden complicarse y prolongarse, por ejemplo, en varias sesiones de trabajo. Es lo que llamamos técnicas complejas. Claro que también en esta tercera y última fase seguiremos aplicando técnicas simples para el desarrollo de las actividades que propongamos. Y así se completaría este esquema de 3 fases utilizando círculos concéntricos para la puesta en práctica del aprendizaje cooperativo, cuyas fases, como vemos, no son excluyentes. De manera que si, por ejemplo, durante la segunda fase
Detectamos una necesidad de reforzar la sensibilización del alumnado hacia el trabajo cooperativo, pues podremos volver momentáneamente a dinámicas de primera fase. Visto todo esto, es el momento de realizar sugerencias prácticas para el entorno digital cooperativo en esta segunda parte ya del vídeo. En primer lugar, sería necesario valorar las posibilidades de las plataformas de comunicación y colaboración digitales, según también las que cada institución puede ofrecer o demandar, como es el caso del acuerdo del Gobierno del Principado de Asturias con la plataforma Office y el entorno de Teams, o la herramienta Google Classroom dentro de los servicios de G Suite, que permite gestionar el aprendizaje activo del alumnado de manera virtual o semipresencial mientras se facilita la interacción del profesor con los estudiantes y el seguimiento de las familias del trabajo del alumnado. Con ello, podemos combinar otras herramientas como ClassDojo para incentivar la comunicación y la motivación hacia el aprendizaje, mientras ClassDojo se convierte en una red centralizada para controlar la actividad y comportamiento de la diversidad del alumnado, reforzando los comportamientos positivos a través de la ludificación. En este sentido, ClassDojo puede sernos útil para el seguimiento del funcionamiento de los equipos, con la posibilidad de hacer grupos, los cuales, igual que de manera individual, recibirían puntos positivos o negativos según las habilidades que queramos monitorizar. Ayuda, empatía, participación. Inclusive la plataforma nos aporta ideas de actividades para reforzar algunas de estas habilidades importantes para el trabajo en equipo, que podemos proponer por grupos a través de la plataforma en cualquier momento de la implementación del aprendizaje cooperativo que consideremos necesario. Asimismo, debemos de valorar también las posibilidades de combinar distintas herramientas y aplicaciones educativas con estas plataformas. Y no solo todas las herramientas propias de Google o de Office, si es el caso, que también. Así, por ejemplo, se ampliarían posibilidades en la versión de Google Classroom para móvil al permitir sincronizar aplicaciones como Classcraft para juegos de rol en la gamificación de los procesos de aprendizaje, Actively Learning para lecturas colaborativas en las que el alumnado puede interactuar de manera síncrona o asíncrona, o Flat for Education, que también se sincroniza con Teams, con ejercicios de teoría musical, composición musical colaborativa. Con lo dicho, podemos encontrar útiles para nuestros propósitos de primera fase para la realización de dinámicas de cohesión grupal, por ejemplo, las actividades que mencionamos de ClassDojo para el desarrollo o refuerzo de habilidades personales del alumnado para trabajar en equipo. Incluso sin estar todavía formados los equipos estables de trabajo, podemos proponer actividades en esta fase inicial por equipos esporádicos que la propia plataforma puede escoger. Recordemos que hay otras numerosas herramientas para agrupar automáticamente al alumnado al azar, como Team Generator, entre otras apps. También podemos promover dinámicas de diálogo grupal a través de la escucha musical creativa, por ejemplo, utilizando obras de música programática, con el intercambio síncrono entre el alumnado, utilizando plataformas que incorporen chat en tiempo real. Consideremos que este tipo de herramientas pueden suponer ventajas para el alumnado más tímido o inhibido, sin que ello signifique que vayamos a prescindir necesariamente del contacto visual, ya que podríamos activar las cámaras de los dispositivos si utilizamos los servicios de chat, por ejemplo, de plataformas como Teams o Zoom, en el caso de videollamadas. También podemos proponer entrevistas entre el alumnado utilizando breves píldoras de vídeo de presentación de cada estudiante que sirviesen para
iniciar las entrevistas de manera dirigida por el profesor según determinadas características del alumnado. Ello permitiría a los estudiantes encontrar puntos comunes entre ellos y ellas, además de recabar más información del alumnado y aprender juntos acerca de gustos y preferencias personales, conocimientos, etc. Para ello podrían utilizarse redes sociales educativas como Edmodo, un Facebook privado de la clase o el mismo tablón de ClassDojo para la grabación y disposición de los vídeos y realizar las entrevistas en pequeños grupos utilizando, por ejemplo, en este caso, las breakout rooms de Teams o de Zoom. Sería importante que el profesor pudiera crear grupos flexibles mientras favorece el intercambio entre todo el alumnado. Por ejemplo, con la ayuda, con la adaptación de una ficha que podemos diseñar, por ejemplo, desde Live Worksheets, como proponemos en el enlace que aparece en la pantalla, para recoger la información el del alumnado y promover así la reflexión grupal final, mientras que el propio profesor o profesora recopila información de sus estudiantes, lo cual será de gran utilidad para más adelante crear los equipos base heterogéneos. Hay que decir que algunas dinámicas de cohesión grupal pueden también servir para la sensibilización del alumnado hacia el aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, la reflexión derivada de las entrevistas previas a través de preguntas que vemos en la ficha como ¿qué has descubierto de tus compañeros y compañeras? Pueden favorecer una puesta en común que valore la diversidad y las posibilidades de trabajar juntos. Otras ideas en tanto adaptación de dinámicas de sensibilización para que el alumnado quiera trabajar cooperativamente serían comentarios grupales de textos que pongan en valor la cooperación como dedicados al funcionamiento de una orquesta o de un equipo de fútbol. Esto a través de pequeños grupos de manera síncrona o utilizando herramientas como Padlet en tiempo real o de forma asíncrona con el grupo clase, siempre motivando la interacción a través de comentarios entre los estudiantes a sus publicaciones, compartiendo enlaces relacionados o motivando sus respuestas en forma de vídeo. También comentarios grupales de vídeos acerca de la cooperación. Existen muchos vídeos online sobre la temática. Este del enlace que muestra a la pantalla es solo un ejemplo sobre las peculiaridades del vuelo de bandadas de gansos que se apoyan mutuamente de manera organizada siguiendo una misma dirección. Y también podemos utilizar de manera estratégica salas inmersivas en entornos de realidad virtual educativos como Mozilla Hubs. De manera que podemos crear espacios donde avatares de nuestros alumnos y alumnas interactúen mientras colocamos pistas que pueden ser frases o preguntas que sensibilicen al alumnado sobre los beneficios de trabajar en equipo, mientras exploran e interactúan utilizando también el chat y con la posibilidad de compartir archivos y vídeos. Otras herramientas de gamificación que podemos utilizar son los escape rooms virtuales o breakouts, incluso implicando al alumnado en su diseño y no solo para su realización o resolución. Como es sabido, las escape rooms plantean un misterio o problema que el alumnado debe resolver por grupos reducidos, convirtiéndose en protagonistas de una historia, en tanto la narrativa del juego, con distintos retos o pruebas en los que tendrán que utilizar sus habilidades y conocimientos para lograr ese objetivo común que es resolver el misterio o el problema. Para ello, una de las herramientas que podemos sugerir es Geniali, ya que permite generar contraseñas de todo tipo con sus posibilidades de interactividad, con combinaciones alfanuméricas, palabras, códigos numéricos, nombres propios, así como plantear de manera audiovisual todo tipo de narrativas según distintas materias y los intereses del alumnado. Para adaptar la segunda fase del aprendizaje cooperativo según proponemos en entornos virtuales o de enseñanza semipresencial, lo importante sería integrar en las técnicas cooperativas las oportunidades que suponen las herramientas digitales.
Tengamos en cuenta que uno de los problemas que pueden darse ya en el aula es que los equipos no sigan las estructuras cooperativas y que finalmente trabajen en grupo tradicional y sin una organización de equipo. Esto puede ser un riesgo mayor durante el trabajo no presencial del alumnado. Por eso, herramientas como ClassDojo pueden ser buenos aliados para el seguimiento del funcionamiento del equipo, como ya señalamos, mientras el alumno adquiere autonomía de aprendizaje. Dicho esto, podemos aprovechar las herramientas de Microsoft o Google para la realización, por ejemplo, de presentaciones en equipo, en PowerPoint, o un documento colaborativo online para realizar la técnica del folio giratorio, en el cual cada alumno por turnos expone una idea, aportación o respuesta a una pregunta que puede dar el profesor en colores cada uno distintos para diferenciar la participación de cada estudiante. También las breakout rooms pueden utilizarse para el trabajo en equipo, por ejemplo, con técnicas como 1-2-4, por la que primero se trabaja sobre alguna cuestión propuesta de manera individual, luego en parejas y luego uniéndose ambas parejas o todo el equipo. En este tipo de actividades hemos de integrar herramientas que permitan al alumnado recoger los resultados de su trabajo, para lo que pueden ser recomendables plataformas de blogging como Caramela App para realizar todo tipo de publicaciones de manera instantánea, o he mencionado Padlet con este mismo uso, siendo herramientas de funcionamiento muy intuitivo para el alumnado y que podemos incorporar a través de enlaces a los portfolios digitales de equipo. También herramientas como Bubble o Bubbles para la creación de mapas conceptuales online nos sirven para adaptar al entorno digital técnicas como mapa conceptual a 4 bandas, por la que cada alumno o alumna elaboraría una parte del mapa conceptual sobre una temática o una parte de la materia específica, asignando también distintos colores y luego poniendo en común cada parte para crear un único mapa conjunto, por ejemplo, sobre estilos musicales, familias de instrumentos, en el caso de educación musical. También otros sistemas de tablones digitales como Stormboard pueden resultar muy útiles para recopilar dudas del alumnado de manera organizada acerca del tema que se esté trabajando, pudiéndose resolver las dudas también por equipos con la supervisión del profesor. Este tipo de herramientas, como Stormboard, permiten además exportar el contenido de los tablones a distintos formatos como Word para compartir finalmente el material elaborado con el grupo clase. Para la tercera fase del aprendizaje cooperativo tendremos que tener igualmente en cuenta cómo mantener las estructuras complejas con el apoyo de herramientas digitales. Por ejemplo, sería importante apoyar el trabajo de los grupos de expertos en la técnica del puzzle de Aronson, aportando alguna actividad online y dossier digital sobre cada parte del tema a trabajar, utilizando herramientas como Canva, Geniali o fichas digitales con Live Worksheets. Recordemos que en el puzzle cada integrante del equipo estable se convierte en experto para profundizar cada uno en distintas partes de un tema, junto con otros expertos de otros equipos. Tras el trabajo de los expertos, los estudiantes volverán a su equipo base para exponer con su equipo todo lo que han aprendido y construir entre todos su aprendizaje, elaborando también un material común final. A este respecto, creo que sería menester proponer cuestionarios online de realización individual o en grupo para comprobar los conocimientos del alumnado tras el trabajo de los equipos de expertos y tras la fase final con el equipo base, utilizando herramientas como Plickers o Kahoot. Lo mismo tendremos en cuenta en técnicas como investigación grupal que propone Shlomo y Yael Sharam. Se trata de establecer un plan de organización general de la clase en el que el alumnado trabaje en equipos cooperativos que utilizan investigación cooperativa, discusión de grupo y proyectos con una planificación cooperativa.
Entonces, en este caso, los estudiantes no reciben información elaborada, sino que la deducen de la investigación, en colaboración mutua de las personas que integran los equipos. Y al final de la investigación se realiza un informe. Las fases con ello de esta técnica serían: primero, el profesor puede presentar el tema de estudio en formato vídeo que pudiese compartir en distintas plataformas. Después, la segunda fase consiste o se centra en las cuestiones a indagar y la presentación y decisión de subtemas a tratar por el alumnado, que puede realizarse en tablones digitales. Después se llevaría a cabo la formación de los equipos de investigación, de acuerdo con los intereses y aptitudes del alumnado, y entonces se decide la planificación conjunta de los equipos con el profesor. Después, en la cuarta fase, el alumnado ya analiza, evalúa y resume la información obtenida para presentarla más tarde al resto de la clase. El profesor o profesora sigue el proceso de cada equipo y ofrece ayuda permanente por si fuese necesario realizar rectificaciones. Para esta fase se pueden combinar distintas herramientas, pero se debería de plantear ya el formato para la presentación por equipos, que puede ser virtual. En la siguiente fase elaborarían los alumnos el informe y planificarían sus exposiciones. Cada uno de los equipos debe intentar hacer una presentación interesante para inducir a los otros grupos a ampliar el tema si así lo desean. Las presentaciones estarán coordinadas por el profesor o la profesora, de tal modo que podemos tener en cuenta que las herramientas para las exposiciones sean colaborativas para permitir editar a otros compañeros. En la sexta y penúltima fase, presentaríamos el trabajo por equipos al resto de la clase. Cada equipo presenta, por tanto, el trabajo realizado y, una vez expuesto, se plantean preguntas y se responde a las posibles dudas o ampliaciones que puedan surgir. Y ya por último, en la séptima fase de evaluación, tanto el profesor como los demás grupos realizan conjuntamente la evaluación del trabajo en equipo y la exposición, por ejemplo, utilizando sistemas sencillos como los formularios de Google. Para terminar, tengamos en cuenta, en lo que respecta a la evaluación del aprendizaje cooperativo, que hemos de valorar los resultados del trabajo en equipo, así como el trabajo individual de los estudiantes dentro del equipo. De este modo, ambas dimensiones deberían de tenerse en cuenta en la calificación del alumnado. Y hasta aquí el vídeo dedicado a esta metodología del aprendizaje cooperativo. Espero que os haya resultado interesante y que llevéis a la práctica estas cuestiones, ampliando además las posibilidades de adaptación de dinámicas y estructuras cooperativas para entornos educativos híbridos o no presenciales. Muchas gracias.